Hola a todos, mi nombre es Gloria Alejandra Flores Gutiérrez. Pertenezco al programa educativo de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche. Este video es para la asignatura de Farmacoterapéutica 1. Bienvenidos a este video sobre los antieméticos. Hoy exploraremos qué son, cómo funcionan y su importancia en la salud pública. ¡Comencemos! Las náuseas y el vómito son reflejos protectores del cuerpo que buscan eliminar sustancias tóxicas del sistema digestivo. Aunque puede parecer que solo son una molestia, en algunos casos pueden ser señales de alerta de condiciones médicas más graves. El vómito es la expulsión forzada del contenido del estómago a través de la boca. Puede ser causado por irritaciones digestivas, infecciones o incluso estímulos cerebrales. El vómito no es una enfermedad en sí misma, sino un signo clínico asociado a múltiples condiciones. Su frecuencia varía según la edad, la región y factores estacionales. Los más vulnerables incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El vómito puede ser una señal de alerta de brotes epidemiológicos, especialmente en hospitales, albergues y escuelas. Identificarlo a tiempo es clave para evitar su propagación y prevenir complicaciones. Para reducir este riesgo de náuseas y vómitos, es importante mantener una buena higiene, como el lavado de manos frecuente, consumir alimentos bien cocidos y evitar la automedicación. Para comprender mejor los antieméticos, primero debemos entender sus bases anatómicas y fisiológicas, que involucra principalmente al sistema digestivo y el sistema nervioso central. El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados de la ingesta, digestión, absorción y eliminación de los alimentos. Entre sus funciones destacan la motilidad intestinal, la secreción gástrica y la formación de bilis, todas ellas esenciales para el equilibrio digestivo. Sin embargo, cuando el organismo detecta una amenaza, como sustancias irritantes o infecciones, puede activarse el reflejo del vómito. El estómago cumple un papel clave en la digestión inicial de los alimentos. Está recubierto por una mucosa gástrica que, en presencia de irritantes, puede estimular la respuesta emética. El esófago es un conducto muscular que transporta los alimentos desde la faringe hasta el estómago mediante el peristaltismo. Sin embargo, durante el vómito su función se invierte para facilitar la expulsión del contenido gástrico. Los esfínteres esofágicos, tanto el inferior como el superior, son fundamentales en el control del vómito. Normalmente, el esfínter esofágico inferior permanece cerrado para evitar el flujo gástrico. Sin embargo, durante el vómito, este se relaja, permitiendo la expulsión del contenido estomacal hacia la boca. El sistema nervioso central coordina todas las respuestas del organismo, incluyendo el reflejo del vómito. Este proceso es regulado por estructuras clave como el centro del vómito, la zona gatillo quimiorreceptora y el sistema límbico. El centro del vómito, ubicado en el bulbo raquídeo, específicamente en la formación reticular, el centro del vómito recibe señales desde múltiples fuentes, incluyendo el tracto digestivo, el sistema vestibular y la circulación sanguínea. La zona gatillo quimiorreceptora. Esta región se encuentra fuera de la barrera hematoencefálica, lo que permite detectar sustancias tóxicas en la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Contiene receptores clave como los de dopamina, serotonina, histamina y opioides. Al activarse envía señales al centro del vómito para inducir la emesis. Y el sistema límbico está implicado en vómitos inducidos por estímulos psicológicos como ansiedad, repulsión o estrés. Su activación puede desencadenar la emesis, incluso en ausencia de irritantes digestivos. El proceso del vómito es una respuesta fisiológica compleja regulada por múltiples estructuras cerebrales y vías neuronales. Se desarrolla en tres fases principales: preexpulsión, arqueo y expulsión. En la fase de preexpulsión se produce una inversión de la motilidad gástrica, relajación del fundus y aumento del tono pilórico, facilitando el ascenso del contenido gástrico. En la fase del arqueo, la contracción rítmica de los músculos abdominales y el diafragma genera un aumento en la presión intraabdominal. Finalmente, en la fase de expulsión, la relajación del esfínter esofágico superior y la contracción simultánea de los músculos abdominales e intercostales permiten la alineación del contenido gástrico. En el estómago y en el intestino delgado existen varios receptores sensoriales que detectan cambios químicos y mecánicos, enviando señales al centro del vómito en el bulbo raquídeo a través del nervio vago.
Estos receptores incluyen a los receptores de serotonina, los receptores de dopamina, los receptores de neuroquinina y los receptores de histamina. Aquí observamos la interacción de estos receptores con el centro del vómito y la zona gatillo quimiorreceptora. Entre ellos se pueden encontrar diferentes vías donde se puede activar el vómito. La etiopatogenia. El vómito puede ser desencadenado por diversas causas, clasificadas en categorías principales: las metabólicas y endocrinas. Aquí entran trastornos como la cetoacidosis diabética, la hipercalcemia e insuficiencia suprarrenal, pero también el embarazo. Infecciones como gastroenteritis viral o bacteriana, neurológicas, migrañas, hipertensión intracraneal y enfermedades neurodegenerativas. Tóxicas y farmacológicas. Sustancias como el alcohol, quimioterápicos y opioides pueden estimular también la zona gatillo quimiorreceptora. La fisiopatología del vómito. El reflejo del vómito se coordina en el tronco encefálico, especialmente en el centro del vómito, ubicado dentro de la formación reticular del bulbo raquídeo. Este centro recibe señales de diferentes vías aferentes, incluyendo la zona gatillo quimiorreceptora, el sistema vestibular, el nervio vago y los aferentes medulares y el sistema nervioso central. Este diagrama muestra cómo las señales provenientes de la zona gatillo quimiorreceptora, el sistema vestibular, el nervio vago y el sistema límbico convergen en el bulbo raquídeo, desencadenando la respuesta emética. Aquí se observa la relación entre esos estímulos y los efectos fisiológicos que conducen al vómito. Y en este esquema se detallan las rutas de señalización. Se observa cómo los impulsos aferentes llegan desde el tracto gastrointestinal y el sistema vestibular al centro del vómito, y cómo los impulsos eferentes generan la contracción coordinada de músculos abdominales e intercostales, la relajación del esfínter esofágico y el cierre de la glotis para evitar la aspiración. También podemos observar los diferentes receptores que regulan la respuesta emética. Los receptores muscarínicos y de histamina median el vómito por cinetosis. Los receptores NK1 de neuroquinina, que participan en el vómito inducido por quimioterapia, y los receptores de 5-HT3 de serotonina, que están involucrados en la emesis posoperatoria y secundaria a radioterapia. A continuación, presentamos la clasificación farmacodinámica de los medicamentos relacionados a la emesis. Los antieméticos se clasifican en función de su mecanismo de acción, cada uno dirigido a bloquear o modular diferentes vías que inducen el vómito. Las principales clases incluyen los antagonistas de los receptores de serotonina, los antagonistas de los receptores de dopamina, antagonistas de los receptores de histamina, antagonistas de los receptores muscarínicos, antagonistas de los receptores de neuroquinina 1, corticosteroides y los cannabinoides. A continuación, presentaremos los mecanismos de acción de cada uno de estos grupos farmacológicos. Primero, tenemos el mecanismo de acción de los receptores de serotonina 5-HT3. Estos fármacos bloquean los receptores 5-HT3 en el tracto gastrointestinal y en el área postrema del cerebro. La serotonina es un neurotransmisor clave en la activación del reflejo emético, ya que su liberación por células enterocromatomafines del sistema delgado estimula los receptores 5-HT3 en el nervio vago, transmitiendo señales al centro del vómito. El bloqueo de estos interrumpe esta señal, previniendo náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, radioterapia y posoperatorios. Así también tenemos el mecanismo de acción de los receptores de dopamina D2. Estos fármacos bloquean los receptores D2 en la zona gatillo quimiorreceptora, que es una de las principales áreas del sistema nervioso central involucradas en la emesis. La dopamina es un neurotransmisor que al activar esos receptores facilita la transmisión del estímulo emético. Su inhibición reduce la capacidad de la zona gatillo quimiorreceptora para detectar toxinas y drogas emetógenas. Algunos, como la metoclopramida, también aumentan la liberación de acetilcolina en el tubo digestivo, favoreciendo la motilidad gástrica y la aceleración del vaciamiento gástrico. El mecanismo de acción de los antagonistas de los receptores de histamina. Estos fármacos bloquean los receptores H1 en el sistema vestibular y el núcleo del tracto solitario, interfiriendo con la transmisión neuronal desde el oído interno al centro del vómito. Su principal uso es en la prevención del mareo por movimiento y la cinetosis.
debido a su acción sobre la señalización vestibular. En este esquema mostramos cómo el bloqueo de los receptores H1 permite la transmisión de señales del sistema vestibular al centro del vómito. Mecanismo de acción de los receptores muscarínicos M1. Estos fármacos bloquean los receptores muscarínicos M1 en el sistema vestibular y en la formación reticular del tronco encefálico. La activación de estos receptores por la acetilcolina juega un papel clave en la transmisión de señales del sistema vestibular hacia el núcleo del tracto solitario y el centro del vómito. Al inhibir esta activación, los antagonistas muscarínicos reducen la excitabilidad neuronal en estas áreas, disminuyendo la respuesta emética. En el diagrama del mecanismo de acción se observa cómo el bloqueo de los receptores M1 interrumpe la señalización colinérgica en el sistema vestibular y el núcleo del tracto solitario, evitando la transmisión del impulso emético al centro del vómito en el bulbo raquídeo. Como resultado, se reduce la activación del reflejo emético en situaciones como el mareo por movimientos y el vómito posoperatorio. El mecanismo de acción de los antagonistas de los receptores de la neuroquinina NK1. Estos antagonistas bloquean la acción de la sustancia P, un neuropéptido que actúa sobre los receptores NK1 en el núcleo del tracto solitario y el área postrema. La sustancia P es crucial en la señalización emética tardía, como la inducida por la quimioterapia. Al inhibir esta vía, estos fármacos ofrecen una protección eficaz contra la emesis retardada, completando la acción de otros antieméticos como los antagonistas 5-HT3. Por su parte, el mecanismo de acción de los corticosteroides, como la dexametasona, ejercen su efecto antiemético a través de múltiples mecanismos. Reducen la inflamación en el sistema nervioso central, disminuyen la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y modulan la liberación de neurotransmisores involucrados en el reflejo del vómito. Además, potencian la eficacia de los antagonistas de 5-HT3, haciendo su combinación especialmente útil en el tratamiento de la mesis inducida por quimioterapias. Por último, el mecanismo de acción de los cannabinoides. Los cannabinoides actúan sobre los receptores CB1 en el sistema nervioso central, ubicados en la corteza cerebral, el tronco encefálico y el sistema límbico. Estos receptores modulan la liberación de neurotransmisores como el glutamato y la dopamina, reduciendo la excitabilidad neuronal que desencadena la emesis. Además, los cannabinoides pueden ejercer un efecto antiemético a través de la inhibición alostérica de los receptores 5-HT3, bloqueando la activación serotoninérgica del centro del vómito. A continuación, presentamos la guía farmacoterapéutica de los medicamentos de los diferentes grupos farmacológicos involucrados en la emesis. El ondansetron es un antagonista selectivo de los receptores 5-HT3. Su farmacocinética tenemos que tiene una biodisponibilidad del 50%, metabolización hepática y excreción renal, cuenta con una semivida plasmática de 3 a 4 horas. Su farmacodinamia bloquea los receptores 5-HT3 en la zona gatillo quimiorreceptora y en el tracto gastrointestinal, reduciendo la estimulación en el centro del vómito. Es indicado para náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, y sus efectos adversos suelen ser cefalea, mareos y estreñimiento. La metoclopramida pertenece al grupo farmacológico de los antagonistas de los receptores D2 y agonistas de los receptores 5-HT4. Su farmacocinética presenta una alta biodisponibilidad de arriba de 80%, su metabolismo hepático y excreción renal cuenta con una vida media de 4 a 6 horas. En su farmacodinamia tenemos que bloquea la dopamina en la zona gatillo quimiorreceptora y estimula la motilidad intestinal. Es indicado en náuseas y vómitos por quimioterapia. Sus efectos adversos suelen ser la hiperprolactinemia, somnolencia y síntomas extrapiramidales. A continuación tenemos la difenhidramina. Pertenece al grupo farmacológico de los antagonistas de los receptores H1. Su farmacocinética tenemos que tiene una biodisponibilidad de 40 a 60%, atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene una metabolización hepática. Se elimina principalmente por la vía renal. En su farmacodinamia tenemos que bloquea competitivamente los receptores H1 en el tracto digestivo y en el sistema vestibular. Es indicado en emesis causada por quimioterapia y sus efectos adversos suelen ser mareos, confusión, boca seca, ciclopegia y retención urinaria. A continuación presentamos la escopolamina.
Pertenece al grupo farmacológico de los antagonistas muscarínicos M1. Su farmacocinética es que se absorbe bien por vía oral y tópica, tiene un metabolismo hepático, atraviesa la barrera hematoencefálica y se elimina principalmente por la vía renal. Su farmacodinámica bloquea la acción de la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático, interfiriendo con la señalización del sistema vestibular. Es indicado en la prevención del mareo por movimiento y sus reacciones o efectos adversos suelen ser la xerostomía, visión borrosa y la somnolencia. El aprepitant pertenece al grupo farmacológico antagonista de los receptores NK1. En su farmacocinética tenemos que su biodisponibilidad por vía oral es del 65%. Se une fuertemente a proteínas plasmáticas en un 97%, se metaboliza en el hígado y sus metabolitos se eliminan en la orina en un 55% y a través de excreción biliar en las heces por un 45%. Su farmacodinámica es que bloquea la acción de la sustancia P en el centro del vómito. Se indica para la prevención de emesis inducida por quimioterapia y sus efectos adversos suelen ser fatigas, mareos y diarrea. A continuación tenemos la dexametasona. Pertenece al grupo farmacológico de los corticosteroides. Tiene una alta biodisponibilidad oral de 80 a 90%. Tiene un metabolismo hepático y se excreta por vía renal como metabolitos inactivos. Farmacodinámica. Su farmacodinámica dice que inhibe la emesis de las prostaglandinas en el centro del vómito y reduce la inflamación. Se indica en prevención de náuseas, en quimioterapia y sus efectos adversos suelen ser hiperglucemia, supresión suprarrenal y la osteoporosis. Por último, pero no menos importante, tenemos al dronabinol. Pertenece al grupo farmacológico de los cannabinoides. En su farmacocinética tenemos que se absorbe de forma lenta y errática en el tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad es de aproximadamente el 10 al 20%. Se metaboliza principalmente en el hígado por las enzimas CYP12-9 y CYP3A4. Sus metabolitos carboxinactivos se excretan en la orina y las heces. En su farmacodinámica tenemos que actúa sobre los receptores CB1 en el sistema nervioso central, modulando la transmisión del vómito. Se indica en náuseas y vómitos en pacientes por quimioterapia resistente a otros antieméticos, aunque normalmente se usa para complementar otros. Sus reacciones adversas suelen ser la euforia, disforia, alucinaciones y taquicardia. Así entonces llegamos al final del video. Espero que el video haya sido de su agrado y haya quedado claro cómo funcionan los antieméticos, su importancia y a qué grupos farmacológicos pertenecen y cuáles pueden ser los mejores para ciertos tratamientos. Muchas gracias por la atención.